fibrosis o daño de los vasos donde se administra. 3. Baja capacidad para liberar histamina, ya que esto va a provocar vasodilatación y respuestas como alergia. 4. Que sea de inicio rápido, que actúe rápidamente para provocar algún estado de hipnosis, analgesia o relajación muscular. 5. Que sea metabolizado rápidamente, pero que no deje restos de metabolitos que puedan provocar sus efectos indeseables. 6. Eliminación y mecanismos de distribución eficientes, que sean fácilmente metabolizados, eliminados y que sean de fácil de distribución. 7. Efectos cardiovasculares y ventilatorios benignos, que no sean tan fuertes, que sean menores. 8. Disminución del flujo sanguíneo y metabolismo cerebral para proteger al cerebro del consumo excesivo de oxígeno. 9. Retorno pronto y completa de la conciencia del paciente. 10. Ausencia de efectos posoperatorios adversos. Cuando ya acabó la cirugía, el paciente está libre de la anestesia, algunos fármacos renarcotizan, provocando que vuelva otra de sus efectos, como analgesia, pérdida de conocimiento, relajación muscular, cuando ya terminó la cirugía. Y eso puede complicar su estado de recuperación del paciente. Entre los fármacos que van a observar, un hipnótico potente es el tiopental. Es un barbitúrico. Este deprime el sistema de activación reticular, o sea, es un modulador alostérico del sistema GABA-A, de la unidad A. Aumenta la conductancia al cloro, evitando la despolarización, habiendo una hiperpolarización y, consecuentemente, la inhibición de las neuronas postsinápticas. Esto deprime selectivamente la transmisión en los ganglios simpáticos. Es altamente liposoluble. La distribución está determinada por el flujo de sangre en los tejidos. A mayor flujo, mayor cantidad del fármaco. La máxima captación cerebral está dentro de los 30 segundos. Quiere decir que a los 30 segundos ya actúa el fármaco. La redistribución es el principal mecanismo del despertar temprano de única dosis del tiopental. Si se metaboliza a nivel hepático renal, rápidamente el paciente despierta. La grasa es el único compartimiento que muestra un incremento del tiopental. Quiere decir que el tiopental tiene afinidad por la grasa. Entonces, pacientes que tienen gran cantidad de grasa, obesos, alguna parte del tiopental se acumula en su grasa. Cuando el paciente despierta, una parte de ese fármaco que se ha acumulado en la grasa vuelve a circular, provocando renarcotización. Las dosis grandes y repetidas de tiopental produce un efecto acumulativo, como lo explicamos hace rato. La acidosis favorece la forma no ionizada del tiopental y, por lo tanto, el aumento de sus efectos. Quiere decir que se activa gran cantidad de tiopental y se mantiene más tiempo a nivel sanguíneo para que haga sus efectos postsinápticos. El inicio de sus efectos es a los 15-30 segundos, pero su efecto máximo de pérdida de conocimiento es a los 30-60 segundos. La duración dura de 5 a 15 minutos por redistribución, luego el paciente vuelve a recuperar la conciencia. El metabolismo es hepático en un 97%, provoca metabolitos que no tienen actividad, que no pueden renarcotizar, y el 2 al 3%, el fármaco metabolito eliminado es el pentobarbital activo. La eliminación es renal. Los efectos que este fármaco tiene a nivel cardiovascular: descenso de la presión, taquicardia compensatoria, depresión miocárdica con dosis y colapso cardiovascular cuando se lo intoxica. A nivel respiratorio, depresión respiratoria provoca apneas, descenso de la sensibilidad al CO2, entonces el CO2 se va acumulando y el paciente no respira, laringoespasmo, broncoespasmo. Nervioso central, excitación paradójica. Gastrointestinal, modesto descenso del flujo sanguíneo hepático, náuseas y vómitos. Y alergias, es por la liberación de histamina.
la anafilaxia. Generalmente esta se incrementa con algún tipo de fármacos que se pueden compensar, como atracurio, que libera bastante histamina y va a provocar anafilaxia. Y esto se incrementa con un riesgo de alergia de 1 en 30.000 pacientes. ¿Cuándo se utiliza el tiopental para inducción anestésica para que provoque sueño? Cuando el paciente tiene hipertensión intracraneal refractaria, porque disminuye el consumo metabólico de oxígeno a nivel cerebral. Es un anticonvulsivante, sobre todo en convulsiones producidas por intoxicación de anestésicos locales. Nos funciona bastante bien. Inducción del coma farmacológico en traumatismo craneoencefálico, para que el paciente no responda y pueda ser operado tranquilamente en alguna lesión. ¿Cuándo está contraindicado? En pacientes que tengan antecedentes de porfiria cutánea o latente, o que tengan familiares que tengan porfiria, porque puede desencadenar un cuadro de porfiria actualmente. La toxicidad y los efectos adversos, sobre todo por la sobredosis, van a caracterizar este fármaco porque provoca hipotensión, depresión respiratoria con apnea, laringoespasmo, tos. Los niveles sanguíneos letales son menores de 1 miligramo en 100 ml. Tenemos que calcular de acuerdo a la administración. Un fármaco utilizado frecuentemente por ustedes que van a hacerlo es el midazolam. Es una benzodiazepina, el cual tiene capacidades, como lo vamos a ver, hipnóticas, apnésicas, relajante muscular, pero no tiene tanto analgésico. Entonces, es una benzodiazepina de acción muy corta que se utiliza para sedación consciente, para quitar la ansiedad del paciente y provoca apnesia durante procedimientos quirúrgicos. Puede usarse como inductor anestésico para coadyuvar la anestesia general, ya que provoca sueño, pérdida del conocimiento. ¿Cómo actúa? Es un modulador alostérico similar al anterior del tiopental porque actúa en la subunidad GABA-A de la alfa, aumenta la afinidad de los GABA por los receptores GABA-adrenérgicos. Los receptores pueden ser receptores GABA, benzodiazepínicos 1, 2 y 3. De acuerdo a donde actúa, si los benzodiazepínicos 1 puede estar acumulándose a nivel del cerebelo y la corteza cerebral. Benzodiazepínicos 2 receptores están en la corteza cerebral y la médula espinal. Benzodiazepínicos 3 se encuentran en tejidos periféricos. En él actúa el midazolam. En el sistema nervioso central, el midazolam reduce el metabolismo cerebral, quiere decir el consumo de oxígeno es bajo, por disminución del consumo de oxígeno y flujo sanguíneo cerebral, protegiendo al cerebro de algún tipo de isquemia o lesión. Ya en este caso, si vamos a mantener la relación del flujo sanguíneo cerebral bajo y la concentración de oxígeno consumo bajo, eso es normal en el paciente. Pero también aumenta el umbral de excitación para convulsiones. Este fármaco es un anticonvulsivante a nivel del sistema nervioso central, muy utilizado en algún tipo de convulsiones o intoxicaciones. En el sistema pulmonar, el midazolam produce depresión del centro respiratorio relacionada a la dosis, utilizando dosis de inducción y deprime la respuesta al dióxido de carbono. Puede irse acumulando y el paciente no responde. En pacientes especialmente que tengan alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC u otras. En el sistema cardiovascular, los efectos hemodinámicos del midazolam es un moderado o ningún descenso de la presión arterial media. No tiene tanto problema a nivel de la presión, lo mantiene estable, pero si coloco grandes cantidades de midazolam, la presión disminuye de un 15 a 20%. Y esto va a disminuir el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Entonces, el midazolam es el fármaco más estable para que no disminuya la presión arterial, si utiliza una dosis correcta. El inicio de acción del midazolam es a los 30 a 60 segundos. Su efecto máximo se ve a los 3 a 5 minutos. Dura de 15 a 80 minutos. Su metabolismo es hepático y la eliminación es renal. ¿Cuándo se indica utilizar el midazolam? Para sedación, o sea, para procedimientos cortos. Premedicación anestésica. Si el paciente entra
con ansiolisis, irritable, ansioso, con miedo, este le puede calmar. Por eso utiliza la medicación anestésica, especialmente en niños. Se puede utilizar como inductor de la anestesia para provocar hipnosis y poder hacer la intubación general. Y como anticonvulsivante. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando el paciente presenta miastenia gravis, un problema de los neurotransmisores. Porque no se olviden que el midazolam actúa a nivel de la musculatura periférica y esta miastenia gravis a nivel de los neurotransmisores para la despolarización postsináptica. Y el glaucoma de ángulo estrecho no tratado. Cuando tenemos aumento de líquido en la cámara anterior del ojo o en la cámara posterior, tenemos que evitarlo porque aumenta mucho la acumulación de este líquido. Su toxicidad y efectos adversos provoca apnesia, su normal, depresión respiratoria a dosis altas, va a provocar confusión, constipación, depresión, diplopía, hipersalivación, disartea, dolor en la cabeza o cefalea, hipotensión, náuseas, temor, vértigo, visión borrosa. Como se dan cuenta, provoca muchas complicaciones. ¿Cuál es su antídoto? El flumazenil. 0,2 miligramos IV en 15 segundos, cada 60 segundos, hasta conseguir el nivel deseado de conciencia. Esto revierte los efectos como pérdida de la conciencia, vuelve a la respiración espontánea. Este es el antídoto de las benzodiazepinas, especialmente del midazolam. Un fármaco de elección sintetizado por Stevens en 1963 es la ketamina. Es un aril ciclohexilamina, un congénere de la fenciclidina. ¿Qué quiere decir esto? Que esta se suministra mezclada con algún tipo de isómero que da la capacidad de sus efectos potentes y tiene menos efectos secundarios. La ketamina es soluble en agua y está disponible en soluciones de cloro al 10, 50 y 100 miligramos por cada ml. Entonces, la preparación disponible es en la forma racemérica. Ya, aunque tiene este isómero S potente, tiene mayor efectividad y sus propiedades analgésicas son 4 veces mayores que algunos tipos de inhibidores de la NMDA. Produce menor efectos psicodislépticos, salivación y un mayor índice terapéutico. Provoca mucha secreción salival, pero tiene un mayor índice terapéutico. Lo vamos a ver. Entonces, la ketamina tiene su absorción, se encuentra disponible intravenoso o intramuscular. Las concentraciones plasmáticas se presentan de 10 a 15 minutos después de la inyección intramuscular. El 27% está unido a proteínas. Su distribución es más soluble que el tiopental, se va más rápidamente a las neuronas. Se fija menos a las proteínas porque están en mayor cantidad libres para unirse a las neuronas. Se ioniza en forma igual a un pH fisiológico. La vida media de distribución es de 10 a 15 minutos. Biotransformación. Se metaboliza a nivel del hígado por las enzimas citocromos, 97% de estas, y da sus metabolitos, la norketamina, que esta tiene una potencia del 20 a 30% del fármaco original. Esta se puede hidrolizar a 4-hidroxi o 5-hidroxiketamina, y esta se puede usar a unas 5 o 6 de hidroxinorketamina, que se unen al ácido glucurónico para su eliminación. El 80% se elimina por orina y el 5% por forma digestiva. Los efectos, como van a observar, son muy distintos a los anteriores. En el sistema nervioso central es un simpático mimético indirecto, estimula. Entonces, el estado cataléptico inducido por ketamina se acompaña de nistagmus, con dilatación pupilar, o sea, midriasis, salivación o lagrimeo, movimientos espontáneos de los miembros con un incremento general del tono muscular. El paciente no tiene mucha pérdida del sistema nervioso central, puede mover, puede deglutir, puede eliminar salivas, puede tener movimientos en los ojos, nistagmus, aumento del... Además, la ketamina original provoca una analgesia profunda. Es un excelente analgésico.
para algún tipo de pacientes que necesiten. A diferencia de otros anestésicos parenterales, la ketamina incrementa el flujo sanguíneo encefálico, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Por ende, pacientes que tienen hipertensión endocraniana por hemorragias, tumores, no se puede administrar porque aumenta el flujo sanguíneo encefálico, provocando mayores isquemias, mayor presión, mayor compresión y herniación cerebral. No debemos utilizar. Estos efectos pueden ser atenuados por la administración concurrente de algún fármaco, como el tiopental, benzodiazepinas o ambos. El paciente no se duerme, pero si le coloco un inductor para el sueño como el tiopental, benzodiazepinas o ambos, el paciente puede conciliar el sueño, pero ya tiene un efecto potente analgésico. Cuando se utilizan muchas dosis de la ketamina, provoca una situación de delirio, el que constituye una complicación frecuente. El paciente se vuelve irritable, quiere golpear a todos, presenta alucinaciones, sueños vividos, otras cosas tal vez agradables para el paciente o si no desagradables para el paciente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido violación, es un estado traumático, se le administra ketamina, la paciente no siente nada durante el procedimiento quirúrgico, pero al despertar va a tener un sueño vivido malo, va a recordar lo que le ha pasado. Y eso va a provocar un estado de depresión, irritable, todo de la paciente. En el aparato cardiovascular, esta ketamina aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, vasodilatación y un incremento del consumo de oxígeno miocárdico. Este fármaco en pacientes que están hipotensando se les puede administrar. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión y la frecuencia cardíaca. Cuando tienen alguna propiedad como cardiovasculares, son inhibidores directos de la captación central y periférica de catecolaminas. No es muy frecuente, pero cuando sucede, el paciente se pone en un estado de contracción muscular sostenida, que no es tan frecuente. El aparato respiratorio. Cuando utilizamos a esas dosis de inducción, el medicamento provoca disminución leve y transitoria de respiración. No tiene mucha depresión respiratoria. Puede mantener su estado respiratorio, pero si coloco a dosis altas, sí lo voy a deprimir. La ketamina es un broncodilatador potente a su actividad simpático-mimética. Entonces, pacientes que tienen algún problema respiratorio podemos utilizar y puede ayudarnos mucho a que el paciente respire y no tenga complicaciones del intercambio de oxígeno y CO2. Por tanto, la ketamina es un medicamento adecuado para la anestesia en pacientes con alto riesgo de broncoespasmo. Un fármaco actualmente utilizado es el propofol, que ha sido introducido para uso clínico en 1977. Es un compuesto de alquifenol y este fármaco es insoluble en agua porque es mayor cantidad de grasa y es necesario para su preparación, primero, emulsión de huevo al 1%. También se produce con soya. Entonces, pacientes que tienen alergia al huevo o a la soya no pueden recibir propofol porque puede desencadenar un cuadro de anafilaxia. El propofol produce una rápida anestesia sin analgesia. Hace perder la conciencia, pero no da propiedades analgésicas. Produce una amnesia marcada, pero menor que las benzodiazepinas para la misma sedación. La liberación de histamina es nula, no libera histamina. Su almacenamiento en temperaturas es de 25 grados centígrados, pero no se debe congelar porque va a perder sus propiedades anestésicas. Y no tiene efectos acumulativos. Entonces, la absorción de propofol solo se encuentra en solución intravenosa para inducción anestésica general. No hay otra forma de administrar. Distribución es muy liposoluble porque es gran cantidad de colesterol. Provoca un inicio rápido como el tiopental. El despertar de una dosis en bolo es muy rápido y la vida media de distribución es de 2 a 8 minutos. El 97-98% se une a proteínas. La biotransformación es metabolismo hepático, desactiva con rapidez los metabolitos hidrosolubles. La excreción, 80% es por vía renal y el 20% o 40% es por vía pulmonar. Los efectos cardiovasculares.
Provoca una disminución de la presión arterial con disminución de la resistencia vascular general. La contractilidad miocárdica disminuye, la precarga disminuye, el flujo coronario disminuye, el consumo de oxígeno cardíaco disminuye. O sea que es más pronunciada y provoca más efectos cardiovasculares que el tiopental. Elevar la producción de lactato en el seno coronario puede provocar infartos. Hipotensión. Los factores que van a aumentar más la hipotensión de propofol son que sean dosis muy altas de propofol, que sea muy rápido la inyección y la edad. En el aparato respiratorio. Es un depresor respiratorio intenso, puede causar apneas después de la inducción. Inhibe el esfuerzo ventilatorio hipóxico. Si hay hipoxia, disminución del oxígeno, no puede responder el paciente a respirar espontáneamente para acumular más oxígeno. Deprime la respuesta normal a la hipercapnia. Si se acumula el CO2, el sistema nervioso respiratorio no responde. Excede los efectos del tiopental y es útil durante la intubación o la colocación de máscara laringe. Sistema nervioso. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y presión intracranial y la presión intraocular. Pacientes con glaucoma o TEC severo, tumores, este fármaco es ideal porque protege el sistema nervioso central, es un neuroprotector. Proporciona protección cerebral durante la isquemia focal. Tiene propiedades antieméticas y antipluríticas. Evita los vómitos y los escozores del paciente. En la inducción se acompaña como fenómenos excitatorios como contracciones espasmódicas musculares. Cuando administramos el propofol puede haber algunos movimientos involuntarios, movimientos espontáneos. Si no profundizamos mucho al paciente, puede moverse fácilmente. Hipo, por una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, falta de relajación. Bueno, hemos expuesto algunos de los fármacos intravenosos que se pueden utilizar en momento de dar la anestesia. Obviamente no hemos tocado los relajantes musculares, que es otro tema, pero sí hemos hablado de los fármacos que provocan hipnosis, analgesia y apnesia. ¿Ya? Si hay alguien del auditorio que tiene alguna pregunta, estamos en espera de eso. Muy bien. Como no hay preguntas del auditorio, entonces ha sido un placer por el día de hoy presentarles esos dos temas que lo van a ver más frecuentemente en algún tipo de situación y pueden repasarlos. En las diapositivas les voy a pasar en estos momentos. ¿Ya? Entonces, que tengan buen día, que pasen un bonito domingo, aprovechen con la familia y nos vemos con mis estudiantes el miércoles. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.